Bueno, pues esta mañana enlazamos la comunicación con el gobernador del estado de Chihuahua, con Javier Corral Jurado, porque bueno, estamos viendo una situación inédita. Ayer tuvimos oportunidad de conversar con César Jáuregui, que es su secretario de gobierno, el secretario de gobierno de Chihuahua, a quien buscamos por esa condición, pero también por la condición que tiene de exmiembro de la Judicatura Federal. Y bueno, pues con Jáuregui hablamos del significado y alcance que tiene esta controversia constitucional en esos términos que ha presentado el consejero jurídico de la presidencia de Enrique Peña Nieto en un acto absolutamente sorprendente, algo que no tiene registro en la historia de México, que un presidente de la República haya procedido de esta manera frente a las investigaciones que se están realizando en lo que hemos llamado aquí el caso Chihuahua. Así que, gobernador, te agradezco que nos tomes la llamada para hablar más ampliamente de este tema, para ver tu propia mirada del asunto. Habrás ya, como abogado también, podido revisar el documento y lo que contiene esto que ha promovido la presidencia de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues para decirlo en términos prácticos, el presidente Enrique Peña Nieto al final de su mandato está pues frente a lo que ha sido la actuación del gobierno de Chihuahua con estas investigaciones. Gobernador Javier, gracias por estar aquí esta mañana y buenos días. Muy buenos días, Carmen. En primer lugar, quisiera felicitarte por tu regreso a la radio. ¿Qué se siente regresar a la radio aún en tiempos de Enrique Peña Nieto? Pues para efectos prácticos, si me lo permites, Javier, ya que preguntas así, el sexenio se acabó. Se acabó. De facto se acabó. Pues sí, y en este final de sexenio estamos viendo cosas precisamente inéditas y no solo inéditas, sino escandalosas, que demuestran, de entrada, yo quisiera así señalarlo, no solamente la etapa de cinismo en que tras la elección del 1 de julio entró el gobierno federal en relación a todos los temas de corrupción política, tanto de algunos exgobernadores como de los asuntos que propiamente se le han señalado al gobierno federal, sino también en esta etapa final lo que están expresando es un momento de gran desesperación. Perdieron desde hace tiempo todo rubor y toda vergüenza. Perdieron el poder y ahora en lo único que están interesados es en salvar su pellejo. Ya no les interesa nada más que tratar de blindarse por distintas formas de posibles investigaciones, acusaciones en torno de los hechos de corrupción que han enlodado y caracterizado a el gobierno de Enrique Peña Nieto, desde la Casa Blanca, pasando por el Socavón Express, la estafa maestra, la Casa de Malinalco, HL, los casos de los exgobernadores, el de Chihuahua, por supuesto, y tantos otros casos, Odebrecht, que lo que está generando es que el gobierno recurra a instrumentos legales e incluso hacer uso de las instituciones del Estado para tratar de proteger su interés personal. Eso es lo que estamos viendo en esta demanda de controversia constitucional que fue admitida por el presidente de la Corte el 11 de octubre pasado. Lo que nosotros creemos que debió haber sido rechazado por notoriamente improcedente y que ahora creemos que para enmendar las fallas, las insuficiencias y por no decir lo improcedente precisamente de su naturaleza, han ampliado esta demanda en un escrito presentado el 16 de octubre pasado, o sea, el martes pasado.
Lo que yo digo en términos... Dame un segundo, gobernador, perdón que te interrumpa un segundo, porque estás diciendo algo que no conocíamos. Lo que conocíamos y dio aquí muy ampliamente el reporte Juan Omar Fierro es cómo se notificó ya con la lista extraordinaria de notificaciones. Vimos la sección de trámite de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad, y ahí está el registro precisamente en donde se determina que la Federación, por conducto del Poder Ejecutivo Federal, presenta esta controversia que, como muy bien dices, admitió el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero esto último que estás diciendo no lo conocíamos, que es que después de haber admitido la Corte la controversia constitucional presentada por Enrique Peña Nieto, su consejero jurídico, ¿han ampliado el asunto hace unos días, dijiste? Así es, el 16 de octubre está presentado un escrito de ampliación de la demanda de controversia constitucional que presentó el consejero jurídico, ahora señalando la inconstitucionalidad de dos preceptos legales, uno del Código Nacional de Procedimientos Penales y el otro del Código Penal, que según ellos violan o invaden la esfera de atribuciones, porque dichos preceptos legales permiten la investigación, vamos a decir así, es lo que dicen ellos, y el procesamiento de funcionarios federales en delitos del fuero común, y que con ellos se afecta la función del servidor público para poder desarrollar sus actividades. Lo cual, como lo dijeron ellos desde la demanda inicial, no puede ser porque hay una supremacía, así lo dicen, de la estructura federal. En realidad lo que creemos es que esta interpretación que le están dando a los artículos no es correcta, pero lo están haciendo para poder justificar el hecho también escandaloso de que se haya aceptado una controversia constitucional en esos términos. Esto es, cuando en su escrito original no hablaba de ningún conflicto entre poderes o invasión de facultades por actos de autoridad ya realizados o por normas generales impugnadas, que es el caso de la controversia. Lo han hecho, creo, para justificar la admisión que el ministro presidente de la Corte hizo en un acto de erradicación de esta controversia y que ha turnado a un ministro ponente, del cual hasta ahora no sabemos quién es. Entonces, ese es el dato adicional. ¿Qué es en realidad lo que ha hecho el presidente de la República? Pues permíteme calificarlo como en el argot jurídico o de litigio, se conocen estos recursos. Peña Nieto lo que ha buscado, lo que ha presentado, es en realidad un amparo buscador, lo que se llama un amparo buscador, nada más que disfrazado de controversia constitucional. En realidad, lo que pretende es conocer el contenido de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado. Ni siquiera específicamente si se ha judicializado, esto es, si se ha sometido a jueces de control en el estado de Chihuahua alguna investigación que lo pueda involucrar, y no solo en el caso del tema de educación, me refiero a la desviación de los 250 millones de pesos, el caso conocido como de Alejandro Gutiérrez, parte de la operación Zafiro, una desviación multimillonaria de recursos públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal hacia varias entidades federativas que luego se triangularon a través de empresas fantasmas para ir a dar al PRI nacional. Lo que está buscando, creo, Peña Nieto es eso, no solamente conocer, sino también inhibir, vamos a decirlo así, tratar, yo digo, de fijar un precedente legal en el país a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que las entidades no puedan ni siquiera investigar, ya no digamos procesar a funcionarios públicos federales que cometan delitos locales en el ejercicio de su encargo, que efectivamente
per se, pues ningún fuero local lo puede hacer. El Ministerio Público investiga hechos, y en la investigación de hechos va encontrando presuntos responsables o responsables, y en ese sentido puede tomar dos decisiones: dar vista en función del cargo que ostente al Ministerio Público Federal, o seguir por sí mismo la acción penal persecutoria. En realidad lo que buscan es inhibir cualquier investigación, no solo el ejercicio de la acción penal, que efectivamente en términos de funcionarios federales no le corresponde a ningún ámbito local. Entonces yo pienso que es una especie de amparo buscador, y lo grave es que lo disfracen de controversia constitucional, porque hay aquí también el uso de nueva cuenta indebido del aparato público, de los recursos públicos. De hecho, esto constituiría, debo decirlo así, un nuevo acto de corrupción política, muy dentro de las características del peculado. El presidente de la República usa a la Consejería Jurídica del Gobierno de la República para presentar un recurso de protección personal, porque eso es lo que está haciendo. Está utilizando recursos públicos, instituciones del Estado mexicano, para tratar de defender un interés personal. Y lo más grave es que pretenda seguir arrastrando en este final vergonzoso de sexenio al Poder Judicial Federal, al que ya le han pedido tantas cosas y lo han presionado de tal manera que lo han embarrado en su desprestigio. Ya no es posible, Carmen, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se vaya a prestar otra vez a las pretensiones del plan de impunidad transeccional que ha venido construyendo el presidente de la República en diversos asuntos, no solamente para los exgobernadores, sino para él mismo. Yo pienso sinceramente que la Corte ya debiera, pues ya ni siquiera, diría yo, rechazar, sino esperarse ya que se vayan y que termine ya por deslindarse de toda esta dinámica que tanto daño le ha provocado al Poder Judicial Federal. Yo espero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no vaya a ser parte de una estrategia como esta de defensa, vamos a decir así, de defensa penal de interés particular a funcionarios federales que pueden efectivamente estar involucrados en hechos y delitos de corrupción, no solo en el caso de Chihuahua, sino en todos los otros demás casos, porque no solo es el nuestro. Hay una lista interminable de los casos de corrupción política que tocan directamente al gobierno de Peña Nieto. A ver, el Encuentro Nacional Anticorrupción verificado en Chihuahua el 11, 12 y 13 de octubre fue un rosario de casos, denuncias, señalamientos de las distintas acciones corruptas y corruptoras del sexenio que está a punto de terminar. ¿A qué le teme Enrique Peña Nieto, gobernador Corral, cuando vemos que procede de esta manera en el máximo tribunal de justicia del país que le ha admitido esta controversia? Pues yo creo sinceramente que lo que ellos quieren es inhibir no solamente las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado, sino también yo creo que lo que buscan con este recurso de extremo ya vergonzoso, hay que decirlo así, no solo inédito, sino vergonzoso, pues es inhibir también a otros estados a que puedan entrarle a la investigación de estos asuntos, ¿verdad? Yo no sé si la Corte vaya a tener el tiempo. Digo, ya ahorita hemos visto de todo, ¿verdad? En un día un tribunal colegiado resolvió rechazar
el recurso de apelación que presentamos en el caso de Alejandro Gutiérrez, en un día, en horas, decidieron rechazarlo. Entonces ahí está todavía pendiente la posibilidad de que la Corte pudiera resolver algún criterio. No me imagino realmente cuál podría ser pero bueno, lo que hemos visto en las últimas semanas, pues es lo inimaginable, ¿no? Como lo inimaginable es que el presidente de la República, utilizando al consejero jurídico, presente este recurso. Yo pienso que por ahí quieren inhibir, vamos a decirlo así, que otros estados no le entren a este tipo de investigaciones. Digo, ya ni siquiera investigaciones, No estamos hablando de que los estados hayan ejercido la acción penal. Evidentemente las entidades pueden investigar todo tipo de hechos y conforme la naturaleza de la jurisdicción o de la competencia, pues ir dando vista o al Ministerio Público Federal o tomar acción por sí misma e incluso señalar a cómplices, no necesariamente a autores de ciertos delitos. Yo pienso que es una acción inhibitoria para que se realicen actos de investigación en su contra de índole local o cualquier acción judicial por parte de Chihuahua o de otros estados, o también conseguir, no lo sé, aquí estamos a aspectos extralegales, conseguir que en breve la Procuraduría General de la República conozca y dé seguimiento a cualquier asunto local que los involucre, ¿no? Se trata, yo creo que de generar una contención ante una posible acción legal en fechas próximas en su contra o incluso al terminar su periodo. Él ahora no podría ser encausado conforme el artículo 108 de la Constitución más que por traición a la patria o delitos graves del orden común. Debo decir que él tiene hoy una impunidad y una inmunidad procesal porque se la otorga la Constitución. Él no podría ser ahora acusado, pero a partir del 1 de diciembre, él entra al universo de los justiciables de este país. Él entra en el universo de los justiciables de este país. Es muy importante lo que dices porque te refieres al hoy presidente de la República y en otra ocasión has llegado a decir que piensas que Enrique Peña Nieto puede ser sujeto de algún tipo de proceso y que eso puede cruzar, si no es por la Federación, podría ser por el caso Chihuahua. Porque el caso Chihuahua involucra directamente al gobierno de la República. Hay una parte dentro de toda esta elaboración y planeación del desvío de recursos en el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aparece como la principal fuente de los recursos que se destinan de manera extraordinaria, no solo a Chihuahua, sino a 12 entidades federativas, a través de una emisión extraordinaria del Fortafin, del Fondo de Fortalecimiento Financiero para los Estados, que regularmente se cierra en noviembre o en diciembre, precisamente tiene como propósito colaborar en el cierre fiscal de las entidades federativas que atraviesan por problemas de finanzas públicas, y acá se da una emisión extraordinaria en los meses de marzo y abril que sirve para sacar el dinero de inmediato de varias entidades federativas, utilizando en todas estas entidades federativas el mismo modus operandi, empresas fantasmas, en la mayoría de las operaciones son empresas fantasmas, que sacan el dinero, o sea, lo triangulan a través de estas empresas fantasmas, luego consiguen el recurso en efectivo y lo entregan a funcionarios del PRI. Dentro de esas empresas no todas son fantasmas, hay una que es una empresa real, verdadera, que es Jetcom, la empresa de Alejandro Gutiérrez, empresa que operó
no solamente en el estado de Chihuahua, sino en otras entidades. Esto que yo cuento es lo que se conoce como la Operación Zafiro. Esta operación coloca centralmente en una responsabilidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, uno, y por lo tanto al presidente de la República. ¿Por qué? Porque es muy difícil pensar, así debemos decirlo con toda claridad, que el presidente de la República no fue consultado por el secretario de Hacienda para cometer ese desvío de recursos públicos, o que no estaba enterado. De ahí que ellos busquen inhibir todo tipo de acciones en torno de las investigaciones. Ojo, la demanda de controversia constitucional lo que está tratando de inhibir es cualquier investigación o decisión ministerial, así lo ponen, que involucre a funcionarios federales en cualquier asunto local. La comunicación y la celebración de reuniones con el gobernador del estado con motivo de dichas reuniones o de dichas investigaciones, y también del gobernador del estado se reclama la invalidez, dicen, de la intervención directa o indirecta en dichas investigaciones, y luego del tribunal cualquier acto judicial relativo a funcionarios federales en delitos locales. A ver, es verdaderamente un escándalo la pretensión, porque dijeras están impugnando el ejercicio de la acción penal. No, eso no se está impugnando. Eso está impugnando en todo caso en el Poder Judicial, pero al Ministerio Público de Chihuahua investigar esa acción es imposible. El Ministerio Público investiga hechos, no necesariamente funcionarios. Pueden aparecer funcionarios en las investigaciones. Entonces, estamos ante un nuevo uso dentro del plan, una nueva acción dentro del plan de impunidad. Javier Corral, estamos perdiendo la comunicación. Te oímos en la última frase, no se escuchó muy bien. ¿Podrías repetirlo para cerrar? Te decía que buscan no solamente pues inhibir el ejercicio de cualquier acción penal en su contra, sino lo que buscan en realidad es inhibir, dificultar las investigaciones. Y creo también que lo que se está haciendo, insisto, es una medida ilegal, es una acción ilegal. El uso de una controversia constitucional que está reservada solo a órganos públicos por una posible afectación a su esfera competencial y no a particulares que se sientan lastimados en sus derechos, ¿sí? Que pretende darle una apariencia política al tema, elevándolo como una cuestión de Estado, ¿sí? O sea, un conflicto de jurisdicción, un conflicto de competencias, una invasión de facultades. No es cierto. Esto, lo que realmente es una problemática de particulares, quienes están aprovechando su cargo para tratar de defenderse de actos y posibles actos de corrupción. Eso es lo que está en este tema, Carmen. Pues, gobernador Javier Corral, si te parece bien, mantengamos la comunicación, seguiremos muy de cerca el asunto. Teníamos planeado, y te lo digo rápidamente porque tenemos un enlace interesante en este momento importante con Víctor López Villafañe, que es un politólogo y un experto muy importante que ha hecho libros de primer orden en siglo XXI, como La formación del sistema político mexicano, y queremos la opinión de Víctor en un momento más. Pero antes de eso te quiero decir y decirle al público que tratamos de hacer una mesa de discusión. Fracasamos porque es muy difícil en este país organizar un debate y una discusión entre las partes que están involucradas en un asunto. ¿Qué quiero decir? Que buscamos a la presidencia de la República el día de ayer, buscamos que estuvieran en esta mesa para escucharte a ti, gobernador, para escuchar el planteamiento que tenga que hacer el consejero jurídico, básicamente, a quien invitamos o a quien quisiera el gobierno de Peña Nieto que lo representara para que se discutiera públicamente en este espacio
espacio de noticias lo que están presentando, lo que han presentado y lo que ha admitido la Suprema Corte de Justicia con esta controversia constitucional. Bueno, al final del día nos dijeron que la agenda del consejero jurídico de la presidencia pues está ocupada, o por lo menos está ocupada el día de hoy, y no fue factible contar con su presencia para que defiendan sus alegatos, expongan abiertamente, públicamente, lo que ya fueron a presentarle a la Corte, lo que ya es un hecho confirmado, lo que ya es un hecho consistente en términos de información. Pero pues no tuvimos oportunidad, gobernador. Te aprecio tu disposición, como te lo hicimos saber, de que pudiéramos hacer un debate, pero pues no tuvimos eco de la presidencia de Enrique Peña Nieto. Pues yo sigo con la plena disposición para que podamos coordinar agendas. Todavía falta tiempo. Este es un asunto que esperemos, ¿verdad?, no se vaya a resolver hoy mismo o mañana. No, hombre, a ver, es una controversia constitucional. ¿Tú crees que la Corte resuelva en tan pocos días? Yo creo que sería totalmente inusual. Hay cosas que la Corte resuelve de manera muy rápida y hay otras que le da cierto tiempo. Nosotros presentamos ante el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de revisión con relación a una resolución del primer colegiado de circuito con sede en México en torno de la atracción del caso de Alejandro Gutiérrez. Y para declarar rechazada nuestro recurso por notoriamente improcedente, se tardaron exactamente un mes. Para admitir la controversia constitucional del presidente de la República, se tardaron 2 días. Sí hay distintas valoraciones y distintos tiempos. Yo espero que por lo menos haya tiempo para poder verificar este debate que tú propones. Yo estaré a disposición del consejero jurídico de la Presidencia de la República y de quienes tú convoques para hacer un debate. Incluso creo que debiera ser en tu propio estudio. Esa es la idea. Nosotros estamos invitando a los involucrados en el tema al estudio, y si no fuera en el estudio puede ser vía Skype, puede ser vía telefónica, puede ser de otra manera, pero lo que queremos es que se escuche la voz de la presidencia, que no quede de nuestra parte, Javier Corral, la obligación que tenemos con el auditorio de que si el presidente de México y su consejería jurídica han ido al máximo tribunal de justicia del país, como han ido a presentar esta controversia, estamos obligados a escuchar y a saber y a informar de qué se trata el asunto de los dos lados. Ya escuchamos lo que tienes que decir, Javier Corral, ya escuchamos a tu secretario de gobierno y ex miembro de la judicatura, César Jáuregui, ya presentamos con Juan Omar el documento al que tuvimos acceso, vamos a ampliar la información esta mañana y desde luego queremos oír a la presidencia de Peña Nieto qué tiene que decir sobre este tema. Así que la invitación está abierta y te agradezco, gobernador, que estés abierto y dispuesto a que este debate que estamos convocando desde aquí con la Presidencia de México para este tema, pues se pueda realizar. Si es un problema de agenda, como nos han dicho, pues en cualquier momento se puede revisar en qué momento el consejero jurídico o quien Peña Nieto y la presidencia decida puede venir o incorporarse a una discusión pública sobre algo que es público y obligado a discutir. Yo pienso que es necesaria esa discusión, este diálogo, ese intercambio de puntos de vista para ir clarificando una controversia constitucional que consta de más de 80 páginas, ahora se le suman otras 30 y tantas, y que tiene una serie de expresiones verdaderamente de escándalo en términos jurídicos o de pretensión jurídica, viniendo de una unidad como esa. Pero también es trascendental, Carmen, disculpa que agregue un dato más, porque de no resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación este asunto antes del 1 de diciembre, le quedará al nuevo gobierno federal ratificar o desistirse de este recurso presentado por esa unidad, toda vez que lo que ahí se señala pues sería una agresión contra las facultades del Ministerio Público y de las entidades federativas. O sea,
tiene una trascendencia muy importante este caso. Enorme. Y también valdría la pena ver si alguien de la Corte o del Consejo de la Judicatura pudiera participar en un debate como este. Sería buenísimo, claro, sí. Toda vez que la demanda de controversia constitucional señala como tercer interesado al Poder Judicial de la Federación, dice la demanda, por conducto del Consejo de la Judicatura. ¿Qué tal? Y lo que hay que decir es que quien admitió esta demanda es el presidente del Consejo de la Judicatura. Qué fuerte. Javier, pues está abierta la invitación, desde luego, a ti, que ya la has aceptado, a la Consejería Jurídica de la Presidencia de Enrique Peña Nieto, o a quien el gobierno de Peña Nieto identifique como su representante, para venir a explicar el alcance de lo que han presentado ante la Suprema Corte de Justicia. Y te tomo la palabra, desde luego será importantísimo buscar a alguien de la Judicatura o de la Suprema Corte de Justicia, precisamente por lo que acabas de decir, que es de enorme importancia. Pues estemos al habla, gobernador. Gracias que me tomes la llamada esta mañana. Al contrario, muchísimas gracias. Estoy puesto para eso y de nueva cuenta, muchas felicidades por tu regreso triunfal. Gracias, Javier, por estar aquí esta mañana y muy buenos días.